Hola compañeros, mi nombre es Marisol Janet Coronado Espinosa y el día de hoy estoy complacida en presentarles mi evaluación de mi proyecto a una persona con necesidad educativa especial. Esta actividad se vino realizando a lo largo de este semestre y fue muy enriquecedora, yo creo que tanto como para mí como para ustedes. Y pues me alegra mucho presentárselas porque resultó en gran satisfacción personal para mí y para mi desarrollo profesional. Así es que, bueno, en cuanto a mi presentación, como ya he comentado, mi nombre es Marisol Janet Coronado Espinosa. Pertenezco a este grupo, este módulo que es 514, que consiste en la práctica supervisada 1 de sujetos con necesidades educativas especiales. Estoy en este sistema de educación abierta y a distancia de parte de la UNAM. Entonces, pues a continuación procederé a presentarles mi proyecto. Bueno, la evaluación que yo realicé a una persona con necesidad educativa especial, en mi caso fue discapacidad visual. Más específicamente fue ceguera. Entonces, bueno, en mi marco teórico desarrollé un poco acerca de lo que es la ceguera, lo que es la discapacidad visual, en qué consiste y qué implicaciones tiene esta discapacidad, tanto para la persona como para la familia y la sociedad. Entonces, pues fue un amplio o fue extensa la investigación que realicé, pero yo la resumo a las siguientes frases. Aprendí que la discapacidad visual se refiere a que todos los seres humanos tenemos 5 sentidos. Uno de esos sentidos es el sentido de la vista. Entonces, la percepción visual es la capacidad de reconocer y discriminar objetos, personas y estímulos del ambiente, así como interpretar lo que son. Significa, por ejemplo, que un niño puede ser capaz de ver un edificio, pero sin el sentido, y sabe lo que es, pero sin el sentido de la vista, a menos que lo palpe o haga uso de otros sentidos, como es el tacto, el olfato o el gusto, va a saber lo que es. Si un niño o una persona nunca en su vida ha visto un edificio, difícilmente sabrá lo que es un edificio. Entonces, estos aprendizajes se obtienen a través de nuestros sentidos. Las personas con ausencia de algún sentido tienen que apoyarse de sus otros sentidos para poder conocer el mundo que los rodea. En cuanto a el desarrollo de las personas con discapacidad visual, estas personas, pues, o por obviedad, no poseen uno de los 5 sentidos. Ellos deben adentrarse a descubrir y construir el mundo a través de otras sensaciones, tales como ya lo comentábamos, como olores, sabores, tacto, o incluso quienes tienen debilidad visual a través de imágenes fraccionadas o imágenes distorsionadas. Entonces, por esa razón es muy importante que las personas puedan recibir apoyo educativo y también de su familia. Desde casa esto influye de manera muy positiva para la construcción del aprendizaje. Entonces, pues de ahí es pues importante. Al respecto de la discapacidad visual, esta es una discapacidad sensorial y existen diferentes clasificaciones. En el caso de la ceguera, que es particularmente nuestro caso, quiero que se entienda por ceguera la visión sin sentido de visión, no se reconoce ni luz ni objetos. Entonces, también clasifican dentro de categorías como discapacidad visual, por ejemplo, las personas que son débiles visuales. ¿Quiénes son estas personas? Aquellas personas que aún con el apoyo de lentes o apoyos visuales no pueden ver. A veces nosotros podemos mirar hacia nuestro alrededor a través de ciertos grados a los que puede girar nuestra mirada. Hay personas que no perciben eso porque no se obstaculiza
Entonces, esas personas también entran dentro de la discapacidad visual. Aquellas personas que ven imágenes fraccionadas o borrosas también entran dentro de la discapacidad visual. ¿Quiénes no entran dentro de la discapacidad visual? Personas que con el apoyo de lentes, por ejemplo, pueden ver. Esas personas no pueden porque con ese apoyo ya queda resuelto, digámoslo de alguna manera, su problema de visión. Entonces, dicho esto, ahora me gustaría platicarles acerca de la atención que ejerce o que necesita el psicólogo acerca de la necesidad educativa especial de la discapacidad visual. Al respecto, quiero decir que las necesidades educativas de estas personas son muchas. Principalmente, muchas veces se requiere de un apoyo individualizado. Esta es una herramienta de trabajo utilizada tanto para identificar, organizar la educación y los servicios educativos con los niños. Esto es desde preescolar hasta toda su vida escolar. El programa de apoyo individualizado se establece a través de metas y objetivos que el niño debe alcanzar. Se diseña con el objetivo de satisfacer la necesidad individual y lograr un máximo desarrollo posible dentro de las capacidades de la persona. Muchas veces se integra a estas personas a un currículo ordinario. Esto quiere decir que pueden o van a las escuelas con alumnos que no tienen ninguna discapacidad o ningún problema de aprendizaje, pero se tienen que hacer adaptaciones curriculares. Y esto, ahí entra la labor profesional del psicólogo, del docente y de los directivos, e incluso de los padres. ¿Por qué? Porque se realiza una evaluación sobre las capacidades y cómo viene el alumno en ese momento. Si las capacidades son adecuadas o no sean adecuadas, dependiendo de la situación, se realizará un programa ajustado a sus necesidades y se verá con qué materiales se tienen disponibles y con cuáles no. A lo largo de este proyecto realizamos dicha evaluación. El objetivo principal era revisar los principales instrumentos de evaluación, los criterios para su aplicación, en qué se fundamentan y la manera en cómo se reportan los resultados para evaluar la necesidad educativa especial de una alumna con ceguera. Entre nuestros objetivos específicos, se encontraba que nosotros pudiéramos brindarle estrategias o sugerencias adecuadas a la información que se haya recabado. También nuestro objetivo específico consistía en poder interpretar las pruebas y los resultados y para de esa manera dar una respuesta de acuerdo a lo que se necesita. A continuación les presentaré una breve descripción y también mi metodología sobre mi proyecto de evaluación. En cuanto a descripción de mis resultados, procederemos a platicarlos posteriormente. Brevemente les menciono sobre mi metodología. Bueno, en cuanto a mi participante, se llama Pamela Librado Hernández. Ella nos apoyó nos hizo el favor de apoyarnos sobre al realizar la evaluación junto con su mamá, que nos permitió hacerle una entrevista semiestructurada. Ellas dos fueron nuestras principales participantes. En cuanto a las técnicas utilizadas, ocupamos la observación, la entrevista semiestructurada, la aplicación de pruebas psicométricas y el diálogo. Bueno, al respecto se acordaron las fechas de aplicación de las pruebas y en principio se les platicó a los participantes en qué consistía la actividad. Se les mostró y se firmó un consentimiento informado para que no existiera ningún conflicto o contratiempo en cuanto al uso de imagen y su voz, porque para evidencias de la actividad esto iba a ser necesario.
Se les recordó que su información es confidencial y privada y que nadie a excepción de pues ahorita que estoy comentando a grandes rasgos los resultados, pues se iba a dar un mal uso de su información proporcionada durante las entrevistas y pues durante las actividades. Entonces, pues se especificó por semanas. En el caso de mi participante solo podía los días sábados por la mañana de 11 aproximadamente a 12, y de ahí en adelante el tiempo que duraran las sesiones. Me comprometía que fuera en un tiempo de máximo 2 horas para que la participante no se sintiera abrumada ni aburrida. En cuanto a los lugares y los escenarios, debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, ocupé videollamada de WhatsApp, que también es la única red social que maneja esta alumna o esta participante, y pues la que le era accesible. Entonces, para no arriesgarnos, se hizo de manera remota y se buscaron y se adaptaron los instrumentos necesarios para poder realizar dicha evaluación. Como ya lo comenté, se procedió a realizar una entrevista semiestructurada, tomada de la Secretaría de Educación Pública, que les da a los docentes de USAER y CAM, para pues poder conocer el historial clínico de los participantes o de los alumnos. Se ocupó una evaluación neuropsicológica breve en español, escala de madurez social de Vineland, el inventario de preferencias vocacionales de Holland y la escala de evaluación de relaciones familiares. Entonces, cada una cumplió su función. En el caso de la evaluación neuropsicológica breve, pues es un instrumento psicométrico en el que se observa por puntajes la capacidad intelectual que tiene la alumna. En el caso de la escala de madurez social, como su nombre lo indica, mide el grado de coeficiente social que tiene la participante en cuanto a pues cómo se encuentra en madurez social y cómo realiza actividades básicas tales como ir al baño, aseo personal, competencias sociales e independencia social. En cuanto al interés vocacional, era importante aplicarlo puesto que la participante es una niña de 15 años, bueno, más bien una jovencita de 15 años, que pues ya está próxima a tener una vida adulta. De hecho va en primer año de bachiller. Entonces es importante que pueda identificar hacia qué aspectos va dirigida pues su inteligencia o sus intereses vocacionales, para que a partir de ello pueda aprender o desarrolle un oficio o una profesión más adelante que le beneficie y le genere alguna remuneración económica, y que también pues la haga sentirse independiente y libre y le otorgue ese grado de independencia que ella necesita. En cuanto a la escala de evaluación de las relaciones sociales, es una escala que evalúa pues el grado en cómo se percibe ella dentro de su familia, cómo percibe la participante a su familia y si la ve como una familia conflictiva y cómo los resuelve. Entonces ahí aprendimos diversas pues actividades que ella pues acostumbraba en su día a día, y que también pues observamos cómo se percibía y qué es lo que sentía ella acerca y pensaba acerca de su familia. En cuanto a pues la descripción, análisis e interpretación de resultados, debo decir que Pamela Librado Hernández es una jovencita de 15 años del sexo femenino. Nació el 1 de octubre del 2006 y actualmente está estudiando la secundaria, pero cursa el primer año de bachiller. Terminó de estudiar la secundaria, perdón. No es hija única, tiene otra hermana menor y pues siempre se mostró muy alegre, cooperativa y dispuesta a realizar las actividades. En la entrevista semiestructurada nos pudimos dar cuenta que la mamá se mostró siempre muy
nerviosa y con mucho estrés durante su embarazo debido a que antes de ella había tenido una muerte fetal temprana. Entonces, cuando se enteró del embarazo, ella sintió mucha presión porque tuviera un buen estado de salud. Entonces, a la larga, ella comenta que eso le afectó porque la participante, en este caso Pamela, eh, pues no tuvo complicaciones en el embarazo durante ella, sino más bien al final de su embarazo presentó presión alta y la pequeña nació con un mes prematura del tiempo señalado que tenía que ocurrir. Entonces ella como tenía un peso muy bajo, esto le causó y fue diagnosticada con la retinopatía del prematuro en una etapa avanzada. Esta enfermedad pues es irreversible y es un trastorno ocular causado por el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos en la parte sensible a la retina en los bebés prematuros. Entonces esto le causó a Pamela daños severos en su visión, causando su ceguera. A partir de ahí se hicieron revisiones médicas constantes y el desarrollo de Pamela se hizo en las etapas pues acorde al desarrollo humano. La actividad que le costó más trabajo fue caminar, debido a que la mamá comenta que sentía temor la participante Pamela en realizar pues esas actividades, porque pensaba que se iba a caer y de hecho varias veces le pasó. Entonces fue difícil esa actividad, pero en cuanto a comer, ir al baño, hablar, todo se desarrolló con normalidad. A la edad de 12 años aprendió a vestirse y bañarse sola, y la madre mencionaba que siempre ha sido una persona obediente a las órdenes que se le dan y es capaz de replicar las actividades que se le mencionan con atención. Entonces, en cuanto a la evaluación neuropsicológica breve, esta fue una para hispanoparlantes y se le aplicó y se encontró que no existe ninguna dificultad que compromete sus funciones intelectuales. En mi proyecto establezco los puntajes que obtuve para llegar a esa consideración. En cuanto a la escala de madurez social, se encontró que la participante Pamela tenía pues un retraso en el desarrollo social. Ella sale en su puntaje con una madurez social de 10 años cuando en realidad tiene 15. Entonces, actividades básicas como hacer un agua, lavar los trastes, trapear la casa o realizar actividades que impliquen pues una secuenciación como quehaceres del hogar o cosas cotidianas, ella no lo puede hacer. Tampoco va a la escuela sola y siempre está acompañada de alguien. Entonces, a ese respecto, pues se notó a través de esa escala. En cuanto al test vocacional, su interés vocacional fue social principalmente. Entonces se le sugiere que realice actividades como trabajo social, cooperativismo, educación inicial, educación bilingüe y además pues esto es interesante porque expresó durante la evaluación su deseo por aprender una segunda lengua que es el inglés. Entonces, junto esta intención, junto con su perfil vocacional, hace posible y se le sugiere, bueno, más adelante vamos a analizar las sugerencias, pero se le sugiere a la participante que realice alguna de estas actividades, pues ya que puede ser una maestra de idiomas o algo que beneficie y que tenga que ver con esa parte social. En cuanto al cuestionario de relaciones intrafamiliares, podemos destacar que Pamela Hernández Librado percibe a su familia como pues un lugar en el que se siente seguro y libre de expresar su opinión. Sin embargo, todavía se puede mejorar porque ella comprende que su discapacidad a veces hace que su familia no se sienta unida. Entonces, en ese aspecto todavía se puede trabajar y también a veces percibe a su familia como alguien en que constantemente se ve envuelta en conflictos
de carácter emocional. Entonces, esa parte todavía se puede trabajar. Ahora bien, ¿cuáles son las sugerencias que doy? Bueno, entre las sugerencias que doy a los profesores, por ejemplo, es que ubiquen a Pamela cuando sean las clases presenciales en un solo lugar. De tal manera que a ella se le facilite recibir la información sin que haya distracción y también pueda llegar o estar cerca del tutor para que de esta manera pues reciba atención o pues algo inmediato en cuanto a pues algún aprendizaje que no se haya logrado. Entre las sugerencias escolares para la participante se le sugiere trabaje en la atención, debido a que a veces, debido a los ruidos ambientales, se distrae. Aunque retoma bien y tiene una buena habilidad atencional, aún así se notó durante la evaluación neuropsicológica breve que se distraía con facilidad. Entonces puede hacer ejercicios de atencionales. Se le sugiere realizar un audiolibro o revisar un audiolibro en el que lo escuche con atención y después hacerse preguntas de comprensión, tales como cuál es el tema principal de la historia, de qué trata la historia, qué enseñanza me deja, entre otras. En cuanto a las sugerencias de socialización, se ofrece mayor oportunidad para socializar con diferentes compañeros. Puede recibir un curso de natación o algo sobre artes que le beneficien a aprender otra cosa y también que aprenda a convivir con sus compañeros. Se le sugiere a los padres le dejen tareas del hogar. Entonces este aspecto es sumamente importante. Es importante que la participante pueda elegir su ropa y atar sus cordones. En cuanto también se le sugiere realizar una terapia vocacional una terapia de orientación y de asistencia para la vida. Entonces, estas son algunas de las sugerencias, algunas de las varias que puse en mi proyecto. Entre otras están, por ejemplo, que aprenda y haga uso de un bastón guía. Si no tienen la suficiente economía para poderlo realizar, es importante que acudan a instancias de gobierno y también antes de que cumpla la mayoría de edad, se le anexó una tabla a cuál institución podría ir. En este caso se le sugiere vaya al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Puebla, y en el que se ofrece neuroterapia, psicología e integración social, ortopediatría pediátrica, rehabilitación pediátrica, terapia física, terapia ocupacional, entre muchos otros servicios que ofrece. Este servicio no es costoso y puede beneficiar mucho a la participante. Entonces, como ya lo comentaba, estos fueron algunos de las actividades que yo realicé. Fue un trabajo sin duda muy extenso, 10 minutos me son insuficientes para explicar todo, por eso es que me extiendo un poco más, pero aún así agradezco su atención, les deseo mucho éxito en sus proyectos y muchas gracias por su atención. A la tutora le agradezco pues su disposición para enseñarnos y para estar dispuesta a resolver nuestras dudas que surgieron a lo largo del proyecto. Esto sería todo de mi parte y les mando un fuerte abrazo y saludos cordiales y deseo que tengan un excelente día y un excelente fin de semestre. Muchas gracias.